Hey, ¿qué onda? Mi nombre es Jonathan Domingo y estás escuchando mi podcast. Si tienes tu Biblia, ábrela a Génesis capítulo 40. Hoy vamos a hacer algo un poco diferente a lo que normalmente hacemos porque es un pasaje muy largo que vamos a ver. Voy a leer el capítulo 40 entero y después voy a resumir el 41 porque el 41 son 57 versículos y prácticamente es la misma historia como 4 veces. Faraón tiene un sueño y se repite el mismo sueño varias veces. Entonces no creo que tengamos que leerlo así tal cual para tener una buena idea de qué es lo que contiene este pasaje. Entonces leemos Génesis capítulo 40, dice así: pasado un tiempo, el jefe de los coperos y el jefe de los panaderos del faraón ofendieron a su señor el rey. El faraón se enojó con esos dos funcionarios y los puso en la cárcel donde estaba José, en el palacio del capitán de la guardia. Explico más o menos estas personas. El copero del rey tenía un trabajo bien chido, que es que lo único que hacía es que probaba el vino del rey antes de dárselo. Entonces, pues imagínate si tú quieres un trabajo donde lo único que haces todo el día es estar ahí y de vez en cuando probar una copita de vino, pues está padre, salvo que si está envenenada la copa de vino, pues tú te mueres y el faraón no. Entonces era un puesto muy crítico porque dependía la salud del faraón en la honestidad de este hombre. Y el panadero se escucha como alguien que quizá trabaja en la panadería Ornelas o no, algo así, que están detrás de la cámara, pero eso más bien es el jefe de los panaderos. Entonces él se encarga de que la cocina opere bien, de que el faraón tenga pan dulce súper rico y también que nadie envenene el pan que se le da a faraón. Y el hecho que a los dos los meten a la cárcel al mismo tiempo, podríamos asumir que hubo un atentado en contra de la vida del faraón y no sabían si era culpable el copero o el panadero. Entonces a los dos los metieron a la cárcel en lo que hacen una investigación. Versículo 4: ellos permanecieron en la cárcel durante mucho tiempo. El capitán de la guardia los asignó a José, quien se ocupaba de ellos. Una noche, mientras estaban en la cárcel, el copero y el panadero del faraón tuvieron cada uno un sueño y cada sueño tenía su propio significado. Cuando José los vio a la mañana siguiente, notó que los dos parecían preocupados. ¿Por qué se ven tan preocupados hoy?, les preguntó. Anoche los dos tuvimos sueños, contestaron ellos, pero nadie puede decirnos lo que significan. La interpretación de los sueños es asunto de Dios, respondió José. Vamos, cuéntenme lo que soñaron. Entonces el jefe de los coperos fue el primero en contarle su sueño a José. En mi sueño, dijo él, vi una vid delante de mí. La vid tenía 3 ramas, las cuales comenzaron a brotar y florecer, y en poco tiempo produjo racimos de uvas maduras. Yo tenía la copa del faraón en mi mano. Entonces tomé un racimo de uvas y exprimí el jugo en la copa. Después puse la copa en mano del faraón. El sueño significa lo siguiente, dijo José. Las 3 ramas representan 3 días. Dentro de 3 días el faraón te levantará y te pondrá nuevamente en tu puesto como jefe de los coperos. Te pido que te acuerdes de mí y que me hagas un favor cuando las cosas te vayan bien. Háblale de mí al faraón para que me saque de este lugar, pues me trajeron secuestrado desde mi tierra, de la tierra de los hebreos, y ahora estoy aquí en la cárcel, aunque no hice nada para merecerlo. Cuando el jefe de los panaderos vio que José había dado una interpretación tan positiva del primer sueño, le dijo a José, que eso es súper irónico porque si sabes la historia no va a ser una buena interpretación. Entonces él todo emocionado, wow, va a recuperar su trabajo. ¿Y a mí qué me va a pasar? Yo también tuve un sueño y en mi sueño había 3 canastas de pasteles blancos sobre mi cabeza. En la canasta de arriba había todo tipo de pasteles para el faraón, pero llegaron las aves y se los comieron de la canasta que estaba sobre mi cabeza. El sueño significa lo siguiente, le dijo José. Las 3 canastas también representan 3 días. Y me imagino al panadero todo emocionado, ¿no? En 3 días el faraón te levantará y atravesará tu cuerpo con un poste. Luego las aves llegarán, te picotearán tu carne. Me imagino al pobre panadero como que eso no es lo que esperaba. 3 días después era el cumpleaños del faraón, quien preparó un banquete para todos sus funcionarios y su personal. Así que llamó al jefe de sus coperos y al jefe de sus panaderos para que se unieran con los demás funcionarios. Entonces restituyó
al jefe de los coperos a su cargo anterior para que volviera a entregar la copa al faraón, pero el faraón atravesó al jefe de los panaderos con un poste, tal como José lo había predicho cuando interpretó el sueño. Sin embargo, el jefe de los coperos del faraón se olvidó de José por completo y nunca más volvió a pensar en él. Después el próximo capítulo dice que transcurren 2 años desde que José interpreta el sueño del faraón del copero, y faraón mismo tiene un sueño, de hecho 2 sueños, y en su sueño está viendo el río Nilo en Egipto, y de este río salen 7 vacas gordas. Y después de esas 7 vacas gordas salen 7 vacas flacas que se devoran a las vacas gordas y siguen igual de flacas. Y se despierta faraón y dice: ¿qué cené? ¿No? Entonces se vuelve a dormir y sueña que hay 7 espigas sanas y fuertes, y del río salen 7 espigas secas y marchitadas, y se comen esas espigas fuertes pero quedan igual de marchitadas, y se despierta y dice: oh, ¿qué pasó? ¿No? Y se despierta y está todo confundido, y dice que llama a sus magos y sus adivinos y sus hombres sabios para que le interpretaran. Entonces le habla a Walter Mercado y le habla a estas personas, y todo consternado, y se ríen porque espero que no hayan gastado sus 20 pesos por minuto para que llamar esas líneas telefónicas. Pero le habla a todos sus hombres sabios y magos y lo que sea y adivinos, y nadie le puede resolver el sueño. Y de repente el copero le cae el 20: no manches, dejé a José en la cárcel. Entonces le dice: oiga, faraón, le aviso que hay una persona que hace 2 años debí de haberle dicho, pero se me olvidó, un hombre hebreo que está en la cárcel, que sabe interpretar sueños. Y si le hablamos, y dice: sí, claro que sí, hay que hablarle. Entonces le hablan a José, y José llega y le interpreta su sueño. Primero le dice lo mismo que le dijo al copero y al panadero: la interpretación de los sueños es de Dios. Entonces pues le voy a pedir a Dios para que me dé la interpretación. Y le dice que las 7 vacas gordas representan 7 años de prosperidad, y las 7 vacas flacas representan 7 años de sequía. Y los 7 años de sequía van a ser tan tremendos que a menos de que se haga algo en preparativo, la sequía va a destruir cualquier cosa que se pueda haber acumulado en los tiempos de prosperidad. Entonces le dijo José al faraón: necesitas encontrar a alguien que pueda acumular impuestos para tener una reserva, para que cuando llegue el momento de la sequía tengas ya en tus graneros suficiente comida para sobrevivir los 7 años de sequía. Y faraón ve a José y le dice: pues tú pareces ser una persona bastante sabia, yo quiero que tú seas esa persona. Y le da su anillo, que en ese entonces sería como una carta apoderada que podía tomar decisiones a favor del faraón. Y José pasó en 1 hora de ser prisionero a ser la segunda persona más importante sobre la faz de la tierra. ¿Cómo? Es lo que vamos a considerar el día de hoy. ¿Cómo podemos crecer aún en la dificultad? En Estados Unidos hay un dicho que dice que la dificultad o te puede destruir o te puede hacer crecer, te puede o mejorar o te puede amargar. En inglés se escucha bastante chido. Es: difficulty can make you bitter or it can make you better. Te puede hacer amargo o te puede mejorar. Y lo que he visto, y todos lo hemos visto, es que la dificultad, si se procesa de la forma correcta, puede darnos fuerza y fortaleza y ayudarnos a crecer. Y dentro de la iglesia se llegan a decir cosas como: la dificultad te hace más fuerte. Eso no es del todo cierto. La dificultad te hace más fuerte si la procesas de la forma correcta, porque todos conocemos personas que pasaron por dificultad y lejos de fortalecerlos, los devastó, y por años cargan los efectos secundarios y negativos de haber pasado una situación adversa. Pero todos conocemos también que personas que han atravesado cosas difíciles y eso produjo en ellos fuerza y madurez y fortaleza. Hay personas que la dificultad les lleva a crecer y hay otras personas que la dificultad les devasta. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es la actitud que tienes en medio de la dificultad. Se ha dicho muchas veces que no podemos escoger qué es lo que nos sucede, pero sí podemos elegir cómo reaccionamos y cómo respondemos ante lo que nos sucede. José no pudo elegir si lo iban a vender a la esclavitud o no. Sus hermanos lo vendieron, pero él pudo reaccionar y responder positivamente, siendo el mejor esclavo de la casa de su jefe.
Él no pudo escoger si iban a ser justos o injustos con él cuando lo mandaron a la cárcel, pero él pudo escoger ser disciplinado y honesto dentro de la cárcel para crecer y quedarse a cargo de toda la cárcel. Entonces no podemos elegir qué es lo que nos sucede, pero sí podemos elegir cómo respondemos a lo que nos sucede y cómo podemos crecer aún en la dificultad. Habiendo dicho eso, tengo 5 puntos para nosotros el día de hoy. Y el primero es, ¿cuál es la actitud correcta? El primer punto, la actitud correcta es el servicio. Me encanta esto de José, que él no estaba en este rollo de autolástima y de autocompasión, diciendo, ay, qué mal me trata la vida, mis hermanos me vendieron en esclavitud, ahora estoy en la cárcel injustamente. No, él dice que estaba sirviendo a los presos, que su actitud siempre era, aún en la dificultad, quiero ser de bendición y de apoyo a las demás personas, a tal grado que dice que después de mucho tiempo que están en la cárcel, el panadero y el copero se despiertan y andan preocupados, y José lo nota. ¿Qué tan atento necesitas estar para darte cuenta que alguien está preocupado de manera extraordinaria dentro de la cárcel? Porque yo asumo que todos los días en la cárcel, cuando te despiertas, no andas de buenas. Yo creo que todos los días se ven un poco agüitados esas personas. ¿Qué tan atento estaba José que podía percibir aún cambios sutiles en la actitud de las personas, a tal modo que él decía, hey, ¿qué está pasando? Puedes hablar conmigo, puedes procesarlo conmigo. Si estás de malas, estoy aquí para apoyarte. Qué actitud tan increíble. Lejos de lamerse sus propias heridas, está buscando servir a las demás personas. Esto me hace pensar en Jesús. ¿Qué es lo que hizo la noche que fue traicionado? Le dijo a sus discípulos, ahí se ven, yo me voy a ir a cenar algo chido y voy a ir a disfrutar mi última noche de libertad que me queda. ¿Es lo que hizo? No, la noche que fue entregado se puso a lavarle los pies a los discípulos, que en su dificultad siguió sirviendo a las demás personas. Y yo creo que el ejemplo más grande de eso es Jesús, una vez más, que cuando está colgando en la cruz, ve a su mamá soltera y ve a su mejor amigo y le dice a su mejor amigo, por favor cuida de mi mamá. Aún en su dolor más profundo, Jesús no dejó de enfocarse en las demás personas. Lo más peligroso que puedes hacer es que en tu dificultad te enfoques únicamente en ti. Y es lógico. O sea, no estoy diciendo que te sientas culpable si estás pasando por un proceso difícil y eso te ha hecho como querer autoprotegerte o enfocarte en ti mismo. Eso es natural, pero eso no te va a ayudar. Cuando estás sufriendo, lo que necesitas no es enfocarte en tus necesidades. Eso es lógica. Pero lo que necesitas en los momentos de dificultad es buscar cómo puedes ayudar a las demás personas por 2 razones. Uno, te va a dar mayor propósito. Va a decir, sí estoy sufriendo, pero mínimo estoy siendo de apoyo, mínimo estoy siendo de bendición, mínimo estoy levantando los ánimos de las demás personas. Y 2, cuanto más te enfocas en tu propio problema, más grande luce ese problema. No sé si se acuerdan que estuvo Marcos Vida aquí y tuvo las tapitas y los puso en sus ojos, y cuando te enfocas tanto en tu problema, eso es lo único que puedes ver. Pero cuando ves más allá y dices, ¿cómo puedo servir? ¿Y cómo puedo hacer una diferencia? ¿Y cómo puedo ayudar a las demás personas? Eso te ayuda a ver la dificultad con propósito. Y una vez más, lo peor que puedes hacer en tus momentos débiles y difíciles y problemáticos y dolorosos es enfocarte únicamente en tus problemas. Punto número 2. Dios habla de formas inusuales. Creo que eso es bastante evidente en este pasaje. Habla al copero, al panadero y al faraón a través de sueños. Y se me hace curioso, de hecho, 20 veces alrededor en la Biblia hay historias donde Dios habla a través de sueños. Más de la mitad de esos hay gente que no es cristiana. Qué interesante que Dios se expresa y se comunica con personas que ni siquiera le conocen. Quizá eso sigue pasando hasta hoy en día. Y nosotros creemos esto. Dios habla de muchas formas. Y la forma primordial en la cual Dios habla es a través de su palabra. ¿Quieres que Dios te hable? Abre tu Biblia y Dios te va a hablar. Sin embargo, no creemos que la Biblia es la única forma en la cual Dios habla. Creemos que Dios puede hablar a través de sueños. Creemos que Dios puede hablar a través de otra persona. Eso se llama profecía. Creemos que Dios puede hablar a tu conciencia. Creemos que Dios puede usar muchas formas, visiones para hablarte. Y quiero compartirles una historia de volada, porque yo soy súper escéptico.
Y cuando alguien se me acerca y me dice, tuve una visión de Dios o tuve un sueño, hay parte de mí que quiere rechazar eso, pero a mis 19 años, cuando apenas estaba empezando a servir aquí, fui a un retiro con varias personas de la iglesia. En la reunión anterior estaba una de las personas que fue a ese retiro. Fuimos a La Bocana, a la playa, a acampar por una semana, a estudiar la Biblia y nada más tener un retiro ahí. Y cuando íbamos de salida, una persona dijo, hey, quiero compartirles un sueño que tuve. Nos empezó a explicar que no, pues estábamos todos alrededor de una fogata y pasó un perro negro y nosotros así como que, ok. Y pasó un perro blanco y nosotros como que, ¿qué se fumó este cuate, no? Y de repente había un cerro que se estaba incendiando y atrás de nosotros el océano estaba en llamas. Nosotros así como que, ¿lo pueden regresar? Y así como que, ¿qué? O sea, está bien que sueñes eso, pero no lo compartas con la gente. O sea, hay instituciones en las cuales se van a querer meter. Y al tercer día estábamos alrededor de una fogata. Todas las noches tuvimos fogata, no había nada extraño de eso. Pero de repente pasa un perro negro. Nosotros así como que, ay, mira un perro negro. Y de repente pasa un perro blanco. Y nosotros así, ay, Dios mío, ¿qué está pasando? Y no lo estoy mintiendo. Y tengo así testigos que estaban ahí también, que en ese momento que pasa el perro blanco, hay un incendio en el cerro enfrente de nosotros y las llamas empiezan a acercarse hacia nosotros y el cerro estaba en llamas y nosotros así como que, ay, ¿qué le está pasando a este hombre, no? Que tiene sueños proféticos. Y ese día habíamos tenido bautizos y creemos que quizá Dios le estaba avisando de antemano lo que iba a suceder en ese día. ¿Y por qué Dios hace eso? O sea, yo sé por qué Dios me mostró eso, porque Dios quería convencer a un joven de 19 años escéptico que Dios sigue hablando y que Dios sigue haciendo cosas extraordinarias y milagrosas, y no podemos descartar las cosas que no podemos entender, porque hay ocasiones en las cuales Dios decide operar de una manera súper extraña. Puede ser que sea a través de un sueño, puede ser a través de una visión, puede ser a través de una palabra profética de otra persona, qué sé yo. Lo único que sé es que Dios sigue hablando. Aún esta semana tuve un sueño que uno de los líderes de Horizonte embarazó a su novia y me confesó en su sueño y yo me desperté así todo sacado de onda, así como no manches. Y entonces fui y hablé con él y le dije, oye, no te estoy acusando, pero si me tienes que confesar algo. Le dije, no te estoy acusando. Pero tuve ese sueño y en ese sueño pasó eso. Y él decía, no, nada de eso. O sea, obviamente le estamos echando ganas y sí hay tentaciones, pero hemos sido puros sexualmente y sí le creo. Pero Dios me mostró eso, creo yo. A alguien le dio risa. Dios me mostró eso, creo yo. Uno, para que esta persona sepa, ok, esta es cosa seria. La pureza sexual es súper importante. Lo hablamos la semana pasada aquí. Y creo que también Dios me lo habló para que yo como líder, tenemos un chorro de líderes súper jóvenes, que yo pueda estar al pendiente, que yo pueda estar diciendo, hey, sé que es una batalla constante, sé que es una lucha diaria, estoy orando por ti. Pero a lo que llego es, Dios sigue hablando de maneras inusuales y no podemos cerrarnos a la posibilidad de que Dios nos hable de una manera extraordinaria. Una vez más, todo pasando a través del filtro de la palabra de Dios. No hay ningún sueño o visión o profecía que puede contradecir la palabra de Dios, pero erramos cuando pensamos que Dios ya no habla de maneras extraordinarias. Ahora, hablando de la dificultad, que es lo que estamos viendo aquí, muchas veces Dios usa la dificultad para afinar nuestros oídos a la voz de Dios. No fue hasta que entraron a la cárcel esas dos personas que Dios les habló a través de un sueño. Y algo que he notado es que muchas veces cuando estamos en el día al día tenemos tanta actividad y tanto ruido y tantas distracciones que se nos hace difícil escuchar la voz de Dios. Pero cuando pasamos por un proceso doloroso y difícil, es como si se estuviera callando y calmando nuestras almas para poder por fin escuchar la voz de Dios. Porque Dios siempre está hablando. La pregunta no es si Dios nos habla o no, la pregunta es si estamos escuchando, si hemos permitido que nuestra alma llegue a un punto donde estamos sensibles a lo que Dios está hablando. Y me encanta cómo lo dicen en inglés. En inglés dice afinar tu oído a la voz de Dios. Me encanta eso, que aprendemos, o que Dios me está hablando, Dios me está guiando, Dios está poniendo sentimientos y pensamientos en mi corazón. Y una vez más, no es que Dios abre los cielos y dice, así dice el Señor, y todos lo escuchan y wow, ¿qué está pasando? Más bien Dios habla a través de inclinaciones, impulsos en nuestro corazón, que sabemos que no fueron nuestros propios pensamientos, sino que Dios los colocó ahí. Dios habla de formas inusuales. Punto número 3.
Y aquí inventé una palabra, entonces me perdonan por eso, pero la cristodependencia es más poderosa que autoestima. Algo que me brincó en ese pasaje es que las dos veces José dice, la interpretación es de parte de Dios. Yo no puedo interpretarlo si no es Dios que me está ayudando. Y vemos cómo toma una postura de humildad que dice, te puedo ayudar, pero tiene que ser Dios a través de mí. Mucho se habla acerca de la autoestima, que es que tú creas que puedes, que cuando tú te ves en el espejo tú dices, sabes que yo puedo con mis problemas, yo puedo salir adelante, yo soy lo suficientemente inteligente, yo soy lo suficientemente apuesto, yo soy lo suficientemente habilidoso para poder salir de esa es la autoestima. La cristodependencia nos lleva a ser un poco más honestos con nosotros mismos y decir, ¿sabes qué? Soy bien débil, soy bien frágil, soy bien fluctuante, soy bien cambiante. Pero ¿sabes qué? Aún un hombre tan débil como yo en manos de Dios puede hacer una diferencia, porque no estoy dependiendo de mis habilidades, estoy dependiendo del poder de Dios a mi favor. Y me encanta ese contraste. Me encanta que pasa de ser una persona súper orgullosa y súper llena de sí mismo en el principio de la historia, y al final ya de esta historia vemos una persona que dice, sabes que yo no puedo hacer nada. Si no es Dios en mí, nada va a poder suceder. Es tan importante saber que no se trata de autoestima, sino de cristodependencia. Y tú dices, ¿cuál es la diferencia? A fin de cuentas, la autoestima o la cristodependencia nos lleva a intentar cosas para Dios. Sin embargo, la autoestima es tan frágil porque nosotros somos frágiles. Y te puedes convencer, yo puedo. Te puedes convencer, soy lo suficientemente bueno, soy lo suficientemente inteligente, pero en el momento de la prueba eso nunca va a ser suficiente. Porque nosotros no somos todo eso. Pero la dependencia de Dios te lleva a decir, ¿sabes qué? Yo no puedo, pero Él sí puede. Yo soy débil, pero Él es fuerte. Porque entendemos que si Dios nos ha llamado a hacer algo, Dios nos dará el poder para poder cumplir con cualquier propósito que Dios ha puesto delante de nosotros. Entonces, en ese caso, la cristodependencia es mucho más poderosa que la autodependencia, porque yo prefiero confiar en un poder divino que intentar sacar fuerzas propias para cumplir con algo que Dios me ha pedido. Entonces, en vez de limitarme a mi propia habilidad, puedo elevarme a algo que sé que únicamente Dios puede hacer a través de mí. ¿Sabes? La falsa humildad es igual de dañina que el orgullo. La falsa humildad que dice, no voy a hacer nada porque no soy nadie. No voy a intentar nada porque no tuve las oportunidades que tienen las demás personas. No tuve la familia que tienen las demás personas. ¿Sabes qué? La Biblia dice que los justos son valientes como leones. ¿Por qué? Porque caminamos no con una autoridad propia, sino con una autoridad divina. Caminamos no con un poder propio, sino con un poder divino. Y eso es lo que veo en José, que dice, solo Dios interpreta sueños. A ver, dime, porque yo camino con Dios y Dios me va a apoyar. Y es como David que llega con Goliat y no le dice, yo soy bien bueno para aventar piedritas. Él dice, tú has ofendido al Dios de Israel y yo he llegado en el poder de Dios a vengar su nombre. ¿Por qué? Porque no depende de mis fuerzas, pero con un poder mucho mayor. Y eso te hace mucho más valiente y eso te hace mucho más comprometido y eso te lleva a tomar riesgos que jamás harías de ninguna otra forma. Es tan común dentro del cristianismo tener esa falsa humildad de, ay, no voy a intentar nada para Dios y no, yo estoy bien aquí, tranquilo. Dios no quiere que su pueblo sea orgulloso, yo puedo solo, pero tampoco quiere que su pueblo tenga falsa humildad, yo no puedo hacer nada. La Biblia dice que Dios con nosotros, si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? La Biblia nos llama más que vencedores, porque un vencedor es aquel que pelea y gana, pero más que un vencedor es una persona que sin pelear gana, porque Dios está luchando a su favor, porque Dios está peleando la guerra a su favor. La cristodependencia, ¿les gusta esa palabra? La inventé anoche. La cristodependencia es mucho más potente que la autoestima. ¿Se llevamos bien? Punto 4. Y ese es el más práctico de los puntos. Prepárate en la plenitud para los tiempos de escasez. Entonces José le dice a Faraón, lo que necesitamos hacer es aumentar los impuestos para tener mayor tener nuestros graneros más llenos y tener más sobras para que cuando llegue la dificultad estemos listos. Eso me demuestra cómo era José. Al parecer los impuestos en Egipto eran el 10%.
tenían que pagar el 10%. Y José dijo, tenemos que duplicar el impuesto. ¿Qué pasaría en México si un político decide de un día para otro duplicar los impuestos? ¿Qué tan buen líder es José? Que él, siendo un esclavo hebreo preso, puede llegar al poder e implementar una duplicación de los ingresos, de los impuestos más bien, y que no lo matan, ¿no? ¿Por qué? Porque él está operando bajo el poder de Dios, pero él entiende este concepto, que necesitamos prepararnos en los días de plenitud para los momentos de escasez. Y sé que no se habla mucho acerca del manejo de nuestra economía dentro de la iglesia. Se habla de ser generoso con los necesitados, eso es súper importante. Se habla de darle a Dios lo primero y lo mejor, porque eso es lo que Dios nos pide, que en agradecimiento cada semana, al empezar cada semana, damos y ponemos en manos de Dios lo primero y lo mejor. Pero se habla muy poco de cómo invertir nuestro dinero. Eso es súper importante. Muchas personas creen, no, pues no tiene importancia. Pero Jesús da una parábola donde le da a 3 personas cantidades diferentes de dinero. Y 2 personas duplican lo que tienen y una persona no hace nada con lo que tiene. Y dice la Biblia que Jesús se enoja con la persona que no multiplicó la inversión inicial de Jesús. ¿Qué me demuestra esto? Que cada cosa que Dios pone en nuestras manos, ya sea tiempo, talento o tesoro, no tiene el fin meramente de ser usado, tiene el fin de ser multiplicado. Y esto es cierto si ganas 1,000, 10,000 o 100,000 pesos. Cualquier cosa que tú tienes ha sido un regalo de parte de Dios. Y la idea de Dios no es que lo gastes, sino que lo inviertas, lo multipliques para poder tener más, para ser más generoso. La Biblia dice que el que antes robaba, que ahora trabaje para que tenga que compartir. El dinero no es malo. El amor al dinero es malo. Pero hay un versículo menos famoso que dice, el dinero para mucho sirve. Si Dios te bendice con más dinero, el fin no es que tú tengas más para gastar, sino que tengas más para invertir y más para multiplicar y más para bendecir y más para ayudar. Entonces ahí les va mi consejo. Si ganas 1,000 pesos, no tienes 1,000 pesos para ganar. Tienes que hacerte la idea en tu mente que me voy a limitar para poder ahorrar e invertir un poco. Tú dices, Jonathan, es que no gano mucho. Créeme. Y eso es difícil. Cuanto menos tienes, más difícil es poder hacerlo, pero sí se puede. Hay personas, tú quizá ganas 1,000 pesos y eres soltero y dices, ay, batallo un chorro. Pero hay personas que con 1,000 pesos están casados y tienen 3 hijos y sacan adelante a su familia. Entonces, si hay personas que con 1,000 pesos se pueden limitar para poder proveer esas necesidades, tú también puedes con la autodisciplina. Y quizás es poco, quizás son 50 pesos aquí, quizás son 100 pesos acá, quizás son 200 pesos allá, pero ir haciendo un fondo de ahorros para poder multiplicar ese dinero. Ahora, eso es lo más importante. Esto es súper práctico, ¿no? Pero eso lo estamos viendo de la historia de José. Si Dios decide darte más dinero, no aumentes tu estándar de vida, utiliza ese aumento para invertirlo. Porque muchas veces dicen, ok, ganaba 1,000, ahora gano 2,000, antes gastaba 1,000, ahora voy a gastar 2,000. Pero si ganas 1,000 y de repente ganas 2,000 y sigues viviendo como si ganaras 1,000 y ese excedente lo usas para invertir, para ahorrar, eso es sabiduría. Es sabiduría. Y no estoy diciendo que es pecado aumentar tu estándar de vida. No estoy diciendo que es pecado si Dios te ha dado dinero poder disfrutarlo, siempre y cuando seas una persona generosa y amable con los más necesitados. Pero lo que estoy diciendo es que es tan común que personas no desarrollan hábitos cuando ganan poco, y cuando ganan más, por no tener la disciplina de saber qué hacer con su dinero, se lo terminan gastando todo. Yo conozco personas que ganan un chorro de dinero, que tienen menos libertad económica que gente que gana bien poquita, porque la pregunta no es cuánto ganas, la pregunta es qué tan disciplinado eres con lo que ganas. Ese es el tema práctico. Hablando otra vez del sufrimiento y esto, el pastor Liva El Dusco tiene una frase que me encanta, que dice que tenemos que entrenar para la prueba en la cual no estamos todavía. Entonces usa, ahora hablando espiritualmente, los momentos de abundancia para prepararte para los momentos difíciles. Que es tan importante prepararnos si nos está yendo bien para los momentos difíciles. La promesa de la Biblia más fea, porque a todos les encanta decretar las promesas de Jesús, ¿no? La promesa que a nosotros menos nos gusta es: en este mundo tendrán aflicciones. Nadie dice, ay sí, Señor, amén, lo recibo.
Pero Jesús promete, en este mundo habrán aflicciones. La pregunta no es si vas a sufrir, la pregunta es cuándo y qué tan profundo vas a sufrir. Y en los momentos más tranquilos tenemos que prepararnos para la prueba. Imagínate correr un maratón sin haber entrenado. ¿Qué te pasaría? ¿Cómo te quedarías? Te devastaría. Por eso, antes de la prueba necesitamos ir entrenando, y las personas que corren un maratón tienen que entrenarse con meses o hasta años de anticipación. De la misma forma, antes de sufrir debemos de prepararnos. En fútbol americano tienen esta frase que significa blindsided, o que te peguen a ciegas. Los peores golpes en el fútbol americano es cuando no te das cuenta y alguien te pega por atrás o te pega por el lado, y esos son los golpes más devastadores porque estás todo flácido y no estás listo. Y cuando alcanzas a ver a una persona, mínimo te pones duro, mínimo te pones tenso, mínimo pones tu peso en contra del suyo. Pero cuando te agarra desapercibido o desprevenido, más bien, puede ser totalmente devastador. De la misma forma, hay tantos cristianos caminando así: no, yo no, jamás voy a sufrir, todo tranquilo, me está yendo bien, mi familia bien, mis papás bien, mi esposa bien, mis hijos, ¡pum! Y de repente te da un trancazo y dices: ¿de dónde salió eso? ¿Cómo nos preparamos para la dificultad? 3 cosas. 1, profundiza tu relación con Jesús. En momentos de prueba es tan fácil decir: Dios, ayúdame. Pero es en los momentos de abundancia donde tienes que asegurarte de profundizar tu conocimiento de Jesús. Que tengas más fe, que vayas creciendo, que no te confíes, que digas: necesito aferrarme ahorita en las buenas para estar bien entrenado y bien capacitado para aferrarme a Jesús en las malas. 2, desarrolla relaciones con otros cristianos. La Biblia dice: ay del solo, porque cuando caiga no va a haber segundo que lo levante. Y una de las cosas más trágicas que he visto dentro de esa iglesia o cualquier iglesia es que cristianos caminan solos y cuando sufren nadie se entera. Y no es que la iglesia sea fría, no es que la iglesia sea apática, sino que en los momentos que no había adversidad no sentían la necesidad de invertir en las demás personas, y ahora que están pasando por su momento de necesidad no tienen las amistades desarrolladas para que las personas puedan estar al pendiente de ellos. Si tú no estás sufriendo, es el momento perfecto para empezar a servir a las demás personas, para invertir en tus amistades con otros cristianos. Y número 3, sirve a gente que está sufriendo. Por 2 razones. 1, te va a ser agradecido. Cuando tú ves a una persona que está sufriendo, tú vas a decir: Dios, gracias porque me has librado de eso. Pero 2, ver cómo cristianos procesan el sufrimiento te ayudará a ti a saber cómo tú puedes procesar el sufrimiento en un futuro. Prepárate para la prueba en la cual todavía no estás, porque tarde o temprano, a nadie les gusta pensar de esto, pero es una realidad, vamos a sufrir, y cómo atravesamos ese sufrimiento depende en gran parte si usamos los momentos de plenitud para preparar para los momentos de escasez. Punto número 5, y con eso terminamos. Jesús es un mejor José. Casi todas las personas que estudian el libro de Génesis concuerdan que José es un ejemplo de Jesús. Que José, al igual que Jesús, fue rechazado por sus hermanos, y hay muchas similitudes, pero particularmente en esta historia veo 4 similitudes. 1, José estaba en la cárcel, pero se enfocaba en las necesidades ajenas. Y Jesús dejó el cielo, vino al mundo, y asumo que después de estar en el cielo, no me imagino lo increíble que es estar en el cielo, estar en el trono, tener ángeles adorándote. Después de estar en el cielo, vino a este mundo. Pero Jesús no se enfocó en sus problemas, en sus necesidades, en sus debilidades. Jesús se enfocó en los problemas de las demás personas. Jamás vemos que Jesús dice: ay, qué gacho esto de tener hambre. Oye, qué gacho esto de tener sed. Qué gacho esto de que me duelan los pies de tanto caminar. Qué gacho esto de sentir el abandono de las demás personas. Qué gacho esto de sentir la traición. Jesús jamás se quejó, al contrario, siempre estaba sirviendo. Veía a un paralítico, lo levantaba. Veía a un leproso, lo sanaba. Veía a un ciego, le libraba y le limpiaba los ojos. Veía a un muerto y lo resucitaba. Él iba de lugar en lugar, no enfocándose en su dolor, sino enfocándose en las demás personas. Me encanta eso de José y de Jesús. La segunda similitud que veo es que Jesús fue confirmado hijo de Dios después de 3 días, y José fue confirmado que hablaba de parte de Dios después de 3 días. ¿Qué es lo que quiero decir? Que cuando José dio la interpretación de los sueños del copero y del panadero, les dijo: después de 3 días uno va a morir y uno va a ser restituido a su puesto. Súper específico.
No dice, no, pues estas 3 ramas representan 3 estados emocionales en tu vida, y los próximos cuantos meses vas a tener algunos días muy buenos y algunos días muy malos, y de repente vas a seguir creciendo, y algo que pudiera decir, no, pues se cumplió, pues más o menos, ¿no? Dio algo definitivo. En 3 días serás libre, y si después de 3 días no eras libre, la gente puede decir, ese José es un mentiroso. Fue confirmado mensajero de Dios después de 3 días. Jesús fue confirmado hijo de Dios porque después de 3 días Él se levantó. Y dice Romanos que Jesús fue comprobado hijo de Dios con poder, siendo resucitado entre los muertos. Que no había duda alguna para sus seguidores. Este no es un simple Galileo, carpintero, humilde. Este es el Hijo de Dios que caminó entre nosotros. ¿Cómo sabemos? Porque después de 3 días Él se resucitó, Él se levantó, Él venció la muerte, venció a la tumba, y lo vimos con nuestros propios ojos. Tercera cosa que veo similar entre Jesús y José es que los dos fueron olvidados por las personas que rescataron. José le dice a esa persona, en 3 días serás libre, y la persona regresa al palacio y se olvida por completo de José. Horrible. Y cuando leemos la historia de José, lo más fácil es ponernos a nosotros en lugar de José y decir, sí, yo soy víctima, yo he sufrido mucho, muchas personas me han tratado terriblemente, yo soy como José, soy víctima de maldad e injusticia. Y quizá lo seas. No estoy diciendo que es malo ver esta historia así, pero creo que no es lo más sano inmediatamente decir, somos como José. Yo cuando leí esta historia me identifiqué con el panadero. Más bien me identifiqué con el copero. Porque el copero, después de ser bendecido por José, se olvidó de él. Y pensé de cuántas veces Dios ha operado a mi favor. Que soy en un momento crítico, en un momento difícil, y yo le ruego a Dios, Dios ayúdame, Dios sácame de esta, Dios por favor acompáñame, y Dios me ayuda, y Dios me saca de esa, y Dios me acompaña, y salgo de la dificultad, y ya ni por aquí me pasa que sirvo un Dios que me apoyó en los momentos más difíciles. Que no seamos así. Que cada vez que Dios bendice, que nos detengamos y que digamos, gracias Dios por ser tan bueno con nosotros. Esta es una de las razones que es tan importante venir a la iglesia, porque cada vez que venimos a la iglesia es una oportunidad para decir, gracias Dios, voy a escuchar tu palabra porque te amo y estoy agradecido porque tú me mandaste tu palabra para guiarme. Gracias Dios, voy a adorar y voy a levantar mi voz porque soy tan agradecido por todo lo que has hecho. Gracias Dios, voy a ofrendar y ser generoso y dar porque he recibido todo de tu mano. Que no se nos olvide detenernos. Dios, has hecho tanto por nosotros. Y no solamente el sacarnos de dificultades particulares, el salvar nuestra alma, el perdonar nuestros pecados, el darnos una oportunidad, el transformarnos. Que jamás superemos esto, que jamás nos olvidemos de la bendición de Dios aún en la dificultad. Punto número 4, y quizá más importante: Jesús es mayor que José, porque José tenía malas noticias para el panadero. El panadero, todo emocionado, dice, órale, qué buena interpretación le dio al copero. A ver, José, ¿qué significa mi sueño? Y José empieza igualito. Después de 3 días el faraón te va a levantar. Y ya ve al panadero así como, ya me libré de esas porque probablemente era culpable. Y después de 3 días te van a colgar sobre un madero y los pájaros se van a comer tu carne. Dios te bendiga, nos vemos en 3 días, ¿no? ¿Qué le dices a una persona después de eso? Y sabes, hay muchas personas que solamente hablan de las buenas noticias. Que Jesús nos ama, que Jesús nos quiere perdonar, que Jesús tiene un propósito para nosotros. Pero no todos quieren mencionar las malas noticias. Que la Biblia presenta claramente que todos pecamos, que todos ofendemos a Dios, que porque hemos ofendido a Dios merecemos castigo, y la forma que Dios castiga es a través del infierno, y la forma que pagamos nuestras deudas con Dios es sufriendo eternamente. Muy pocas personas quieren hablar de eso. Pero ¿sabes qué es lo extraordinario? Que con José solamente eran malas noticias para el culpable. Con Jesús hay buenas noticias para el culpable. Porque aunque nuestro pecado merece muerte, Dios nos trata con gracia y misericordia.
que aunque nosotros merecíamos la ira de Dios, Jesús prefirió Él sufrir bajo la ira de Dios para que nosotros seamos libres, que nosotros merecíamos el castigo y Jesús estuvo dispuesto a recibir el castigo a nuestro favor para que nosotros ya no tengamos que sufrir bajo el castigo divino que merecíamos. Esa es la realidad. Muchas personas dirán cosas como: en Jesús Dios cancela tus deudas. Tú dices: pues qué chido, no sabía que le debía algo a Dios, pero bueno, gracias. Pero cuando te das cuenta, y esas son palabras fuertes, pero es lo que enseña la Biblia, que nuestra maldad ha provocado una deuda tan profunda que si trabajáramos toda nuestra vida para pagar la deuda que le tenemos a Dios, no nos alcanzaría ni para el primer día de intereses. Estamos tan endeudados a Dios por nuestra conducta que la única forma de pagarlo es pagarlo eternamente, pagando por nuestros pecados. Lo que le debíamos a Dios era tormento eterno. Esa era la deuda que portábamos. Y cuando sabemos la mala noticia, entonces la buena noticia es dulce, que aunque debíamos tanto a Jesús, Él colgó de un madero y Él exclamó al momento de morir: pagado por completo, la deuda ha sido cancelada, ya no me debes nada. Y cuando sabes que una eternidad no te hubiera alcanzado para pagarle a Dios todo lo que debes, pero Jesús en un momento cancela tu deuda, borra tu pecado, elimina tu culpa, transforma tu vida, entonces te das cuenta: Dios, gracias porque hay esperanza para el culpable. Dios, gracias porque hay esperanza para el pecador. Dios, gracias porque no importa qué tan lejos he corrido de ti, tu gracia me puede alcanzar. Dios, gracias porque no importa qué tan culpable sea yo, no hay persona tan perdida que tú no puedas alcanzar. José tenía malas noticias: morirás en 3 días. Jesús tiene malas noticias: apartado de mí no hay perdón de pecados, pero va acompañado de buenas noticias que dicen: porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que aquel que cree en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. En Jesús hay esperanza. No importa qué tan perdido estás, no importa qué tan culpable eres, no importa qué tan pecadora o pecador eres, hay esperanza, porque en Jesús los perdidos pueden ser encontrados. No sé quién en esta tarde se siente agradecido que Dios te vio en tu momento más perdido y dijo: no solamente son malas noticias, también hay buenas noticias. Yo te puedo perdonar, yo te puedo transformar, yo te puedo dar una nueva vida. No sé quién está agradecido que Dios en tu momento de mayor perdición, Él dijo: yo no lo voy a abandonar, yo no lo voy a descartar, yo no le voy a dar la espalda, yo le voy a dar perdón, yo le voy a dar salvación, yo le voy a dar transformación. Y no es por nuestros actos buenos, sino simplemente creyendo que Él nos ama lo suficiente para morir en nuestro lugar. José tuvo malas noticias, Jesús tiene malas noticias. La gran diferencia es que para José las malas noticias eran permanentes, pero con Jesús las malas noticias son temporales, porque cualquier persona que confía en Jesús puede ser perdonado. ¿Les parece si nos ponemos de pie y oramos? Padre, te damos tantas gracias porque en ti hay perdón de pecados, porque en ti hay salvación. Y Padre, que en nuestro sufrimiento jamás nos olvidemos de esto. Padre, te pido por cualquier persona que está pasando por un momento difícil como José, que quizás la tentación es cuestionar: Dios, ¿por qué? Ayúdanos a seguir estos pasos, a servir a los demás aún en la dificultad, a prepararnos si estamos ahorita en un buen momento, a confiar en ti y tener dependencia, no autosuficiencia, y el dejar que la dificultad afine nuestros oídos para escuchar tu voz, aún en formas inusuales. Padre, te pido por cualquier persona que llegue aquí y su actitud era de depresión, de frustración, de insuficiencia, de humildad falsa, de autocondenación, que ellos vean que en Jesús hay buenas noticias, que no estamos aquí para únicamente contar las malas noticias, sino para contar las malas noticias como preámbulo a las buenas noticias, que son que en Jesús hay esperanza y salvación para todo aquel que cree. Te amamos, Jesús, y te adoramos en esta tarde. Amén. Vamos a adorar a Jesús.